ahora. Perfecto. Entonces, como había dicho, el propósito de esto es compartir con otras personas, ¿verdad? Que puedan compartir estos intereses que yo tengo, ¿verdad? De unas conversaciones sobre el sistema de justicia criminal, su utilidad y el tratar de identificar métodos alternos para atender los mismos problemas. Para ello es importante no solamente mirar superficialmente cuáles son las leyes, sino hay que ver la estructura, ¿verdad? Hay que ver qué exactamente del sistema, tanto de justicia criminal, se interrelaciona con otros sistemas de económico, política pública, de cómo se implementan y por qué se implementan y quién los fomenta, ¿verdad? Quién se beneficia de estos sistemas para poder entonces identificar cómo modificarlo para que sea un lugar, pues, donde haya más apoderamiento de nuestras propias decisiones para el sistema. Y por último, la idea principal, o que siempre he tratado de fomentar, es que nos corresponde a personas como a mí y a ustedes tratar de identificar comunidades que nos necesiten para entonces ir de la mano de ellos y fomentar que ellos encuentren y produzcan sus soluciones para que sea un modelo comunitario. De más está decir que hay múltiples proyectos buenísimos que llegan a las comunidades e implementan sus políticas o sus estudios o sus teorías sobre una comunidad. Eso es lo que se llama top-down. Pues aquí lo que me interesa mucho es tratar de identificar esas comunidades, escucharlos y ayudarlos. En mi punto de vista es como abogado, pero también como tengo otro expertise, pues tratar de traer ese apoyo. Así que esos son los propósitos míos personales. Entonces, estos cursos que he creado, vamos a estar discutiendo estos temas o tratando, ¿verdad? Con el caveat, como uno dice, de que pues aquí hay espacio para mejorar. O sea, yo no me estoy diciendo de que yo lo sé todo. Ciertamente he leído y he compartido con ustedes una serie de recursos para esta primera clase y me gustaría también poder suplir suficiente información para los próximos cursos. Pero la idea sigue siendo de que ustedes van a tener unos recursos que a lo mejor pues, no tienen que estar media hora buscando. Con esos recursos pues podrían entonces identificar estas cosas. Esta semana pues vamos a estar hablando de la historia de las cárceles y el sistema de justicia criminal, ¿verdad? Bien por encimita, no, es imposible cubrir esto en 30 minutos, pero definitivamente vamos a hablar por encimita. El 5 de abril, que es el próximo lunes, vamos a identificar que para que el sistema funcione necesita un grupo de personas que entren, ¿verdad? Y si lo vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Cómo el sistema opera, pues están las personas que entran, están las personas que están dentro del sistema y están las personas que salen del sistema. Pues vamos a estar identificando en cada de esas etapas ciertos puntos que yo entiendo que son importantes reconocer para entonces ver si podemos identificar ese andamiaje sistemático, ¿verdad? Que facilita que sigan entrando personas al sistema o que sigan permaneciendo en el sistema o que tengan problemas saliendo del sistema en cada etapa. Mucho de lo que voy a discutir en esas próximas 3 semanas se puede relacionar con lo que está pasando en Estados Unidos, con los movimientos de Black Lives Matter, Criminal Justice Reform, y temas que también en Puerto Rico se han traído. Bárbara mencionó justicia restaurativa, que también es uno de los componentes de este mar de ideas, ¿verdad? Que están saliendo ahora y hace mucho tiempo. Luego de esas 3 semanas, uno de los temas que yo pues creo que es importante y no se le da suficiente énfasis es la combinación de tecnología, ¿verdad? Y cómo la tecnología, tan recientemente como hace un mes, si no me equivoco, mes y medio, en un ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, anunció su intención de adquirir unas cámaras de video para propósitos de seguridad dentro del recinto. Y hay un reglamento que están proponiendo la Junta de Gobierno para reglamentar, valga la redundancia, ¿verdad?, cómo se utiliza esas cámaras. Entre las múltiples funcionalidades se contempla el uso de reconocimiento facial, facial recognition. Pues eso es una tecnología bastante avanzada que a lo mejor no necesariamente es la mejor. Su uso en el tipo de cámaras que ellos quieren para el propósito de la YUPI. Pero no solamente eso, también está Mayagüez y hay varios municipios que han adquirido bodycam
cámaras. También está nuevamente el uso de la nueva unidad cibernética de la policía y el acceso a sobre 3.000 cuentas para investigar en Facebook de distintas personas, para investigar qué pasa con esa data, cómo se puede procesar, etcétera. Pues vamos a estar explorando un poco de eso. Y el último curso, pues, el 3 de mayo, es explorar distintos movimientos sociales, no necesariamente exclusivos a abolición, ¿verdad? Hay unas comunidades como en Puerto Rico, tratar de identificar algunos movimientos en Puerto Rico que hayan sido exitosos, pero también reconocer cómo otras comunidades fuera de Puerto Rico han implementado cambios a su legislación o a sus metas, ¿verdad? Y eso es más o menos, obviamente esto es una discusión que se puede dar por 2 años, si uno puede dar, estos son los cursos. Y siempre, pues, tratando de proveerle algunos recursos para discutir en clase. La primera pregunta que les voy a hacer, no se tienen al medio, ¿verdad? Pero si alguien pudo leer algo, ¿verdad? De lo que les envié, sé que envié bastante material, déjame ponerlo a todos, a ver si los veo. Yo sé que están todos apagando las cámaras de video ahora. O sea, el punto de los que yo les facilite es para que los tengan ahí, ¿verdad? Si alguien, yo sé que Luis había mencionado que le había leído uno de los artículos o uno de los eh, escritos, que era el de Angela Davis, pero les puse distinto para que tengan algo para empezar, ¿verdad? Para que puedan entonces hacer referencia en el futuro o en cualquier momento si quieren aprender más de distintas cosas, porque el propósito de todo esto sigue siendo aprender lo más que se pueda. Yo creo que perdimos a alguien, ¿no? Sí, no hay problema. Así que vamos a empezar, pero las metas, por lo menos para el día de hoy, era discutir un poco sobre el historial de cómo las sociedades han incorporado y cómo han manejado los castigos, ¿verdad? Específicamente con un enfoque en cárceles. Y les soy bien sincero, esta presentación la creé hoy. Tenía demasiada información en la cabeza y traté de hacerlo lo más streamline posible. Me disculpan si lo aburro en algo, pero esto cubre, yo te diría, el 2% de la cantidad de información que hay afuera, o menos del 2%. Así que vamos a empezar. Si alguien tiene dudas o preguntas hasta el momento, si estamos hablando de abolición, si alguien está en la clase equivocada, me dejan saber, les puedo ayudar a conseguir el salón correcto o el link, me avisan. ¿Saben? Bueno, los recursos que yo compartí con ustedes, creo que todo el mundo ya los tiene en el internet, en el email que les envié. Estos son más o menos los recursos. Cada cual puede entrar a ellos. Este podcast es un podcast que dura como 7 horas y media cada podcast. Quiero que lo sepan desde antemano, porque esto es una cosa que uno lo escucha por 2 semanas y es en 1.5, porque si lo escuchas a uno son 3 semanas de trabajo. Pero es un podcast que recoge un montón de historias, unos detalles increíbles sobre distintas etapas, y ese artículo y ese podcast en particular habla sobre la historia y la necesidad del humano, ¿verdad? Como que de aplicar la pena de muerte en distintas facetas. Y empieza con la historia de los romanos y cómo ellos se entretenían, ¿verdad? En el Coliseo. Y termina con el uso de la bomba nuclear y el desarrollo científico, ético y moral sobre cómo atender, ¿verdad? La tecnología y el uso de esa tecnología para básicamente acabar el mundo. Así que y tú se puede imaginar todo el andamiaje histórico desde el punto de vista anglosajón, me refiero a Inglaterra, Estados Unidos. In the beginning, ¿verdad? Esto es bien por encimita. Los griegos y los romanos, el derecho o lo que se llama el derecho criminal, lo que conocemos nosotros derecho penal, que es básicamente cómo el Estado regula la conducta de una sociedad, identificando unos castigos para desalentar que la misma ciudadanía o residentes de ese espacio actúen de una manera en contra de los intereses de. Ya los griegos y los romanos, pues para ese tiempo utilizaban más, las causas penales eran entre ciudadanos, entre individuos,
no existía esa figura de fiscal que acusaba al individuo, sino que era entre grupos como tal. En caso de los romanos, pues principalmente los esclavos eran las personas que hacían la función de policía. Y como mencioné anteriormente, el uso de la pena de muerte era un mecanismo utilizado por los emperadores para efectos de control social, entretenimiento, al extremo. Lo que hoy puede ser un juego de fútbol, pues allí antes era otra cosa. Me puse a rebuscar por otros lugares y entonces pues en China hay información que desde por lo menos en el siglo VIII existía un sistema de policía, magistrado, en el sentido de que había un juez que investigaba, habían inspectores que podían investigar también, había unas reglas de cómo se comportaba la policía y tenía unos castigos bastante común. Yo creo que van a verlo a través de las civilizaciones distintas que podamos encontrar. Siempre estaba la pena de muerte, el exilio, era algo que todavía se ve hasta en el siglo XX en Puerto Rico, el trabajo forzado, el castigo corporal. Cuando digo castigo corporal es que te van a dar o te van a mutilar. Hay unas situaciones que son castigos graves y otros menos graves en el sentido del castigo. El castigo como tal te puede dar con un tubo bien grande o un tubo bien menos grande. La civilización en América, en Latinoamérica, pues estaba la civilización azteca y lo mismo, ellos tenían también un distinto castigo dependiendo de la seriedad de lo que ellos consideraban la seriedad de la ofensa. Interesante, mentir o la deshonestidad podría conllevar a una sentencia de pena de muerte. Así que es interesante ver cómo distintas comunidades valoran y respetan ciertos valores, perdónenme, imponen unos castigos más fuertes dependiendo de los valores de esa comunidad. La civilización hindú en India para ese tiempo también, y lo mismo, tenía ahí castigos corporales, el exilio, pero también tenía la censura, ¿verdad? Que era como que tú tienes que arrepentirte en público. Así que eso era algunas de las otras civilizaciones más viejas. En Inglaterra, que es de donde tenemos más información, dado pues nuestra historia, la historia de Estados Unidos, ellos comienzan ya para el siglo XI a reconocer lo que serían los grupos, los clanes, los reyes, empiezan a adquirir mayor poder. Visualmente, como lo había mencionado, cada comunidad utilizaba el sistema penal de capacidad como que una situación personal entre las partes, pero eso evolucionó para que sea la comunidad entera que tiene la responsabilidad de buscar al malo, ¿verdad? Si ocurre un crimen, se decía al momento y todo el mundo tenía la responsabilidad de participar en ser policía. Una vez, si no te cogen en el acto, ¿verdad? Pues la otra opción es que tenía un juicio. Y los juicios, pues, Dios decidiría si eres culpable o no. Y eso estamos hablando ya del siglo XI o XII. Y obviamente para asegurarse de que tú seas culpable o no, pues pasarías por unos métodos bastante cuestionables de inquisición. ¿Sí? Lo que nosotros consideramos tortura ahora era la manera de interrogación que se daba en ese periodo de tiempo. Y lo mismo, los ingleses utilizaban la pena de muerte, los castigos corporales que principalmente iban con la intención de mutilarte. Había siempre en el caso de un asesinato o entre individuos el deber o el castigo de restitución a la familia de la víctima. Y entonces también había una serie de castigos con la intención de ridiculizar, y eso eran los que se llaman, en common law se llaman los vagrancy laws. Por ejemplo, si te encontraban vagueando, si te encontraban también borracho habitual. No sé si ustedes en algún momento han visto miles de películas de piratas que ponen un pirata en una de estas cosas así para que todo el mundo lo vea en el medio del pueblo y tiene la cabeza por fuera.
Y después nosotros vamos bien bobos y nos tomamos la foto en Disney. Con eso también, pues eso existe y eso honestamente era el castigo, pero la intención ahí era pues ridiculizar a la persona. Con la evolución de la comunidad, ¿verdad? De una comunidad más vertical, perdón, más horizontal, ¿verdad? Que había una estructura familiar entre ese grupo, ese clan, pues con la presentación o la introducción de los reyes y ese andamiaje más vertical, pues los gobiernos centrales empezaron a utilizar más el sistema de justicia criminal para propósitos de retener el poder sobre esa comunidad. Así que vemos un movimiento de lo individual para asegurarse que no ocurran los crímenes a la comunidad, que eran los ejemplos que di, y por último al Estado. Entonces al Estado ser el quien controle el andamiaje del sistema de justicia criminal. Que eso entonces nos da la oportunidad de escuchar de César Beccaria, que era una de las lecturas que yo les envié, que era un filósofo de Italia, en donde él pone y duda o cuestiona, ¿verdad? El sistema de justicia criminal, y en su obra, que después influyó en toda Europa, él hace una serie de argumentos para reconocer que el sistema de justicia criminal estatal debería ser a consecuencia del pacto social, ¿verdad?, que tienen los ciudadanos con el Estado. Si nosotros vamos a dejar que el rey o que el Estado sean los que controlen la conducta nuestra, pues nosotros tenemos derecho a ciertas cosas. Y entonces entre ciertas cosas se plasman una serie de principios, diría yo, para no entrar mucho en la filosofía detrás de todo esto. Pero entonces él en su escrito pues, habla sobre la legitimidad del Estado y no del individuo para el castigo, y lo importante que es que el Estado evite que autorice a personas individuales a tomar a la justicia en sus manos, ¿verdad? Sino que sea el Estado quien controle todos estos espacios. También legitimiza el uso de un sistema de justicia criminal. No voy a entrar en el por qué ni nada, solamente son unos principios que desde el siglo XVII están dando vuelta, pero que son igual de aplicables en el día de hoy. Por ejemplo, él propone que si hay algo que no se puede hacer, tiene que ser legislado. No puede ser porque el rey lo dijo de un día para otro, sino que tiene que ser en un proceso reconocido por esa comunidad como legítimo. No puede decir que es como que por una ley, igual que lo tenemos hoy en día, pero ciertamente es un proceso que la comunidad haya reconocido, y al igual que el castigo tiene que ser legislado. No puede ser un castigo distinto dependiendo de quién me esté observando o quién esté juzgando o quién es la persona que esté detrás. Él también pues propone la legislación que tiene que ser válida si cumple con el proceso, no puede ser a media, ¿verdad? Así que él está a cierto punto instruyendo al Estado cómo es que debemos entonces pasar este tipo de estructura, regulación, para garantizarle o para aumentarle la confianza al sistema, dado que pues, la relación es una serie entre las partes. También él propone limitar los castigos, quitar los abusos tanto de parte de las personas que ejecutan a las personas, a los acusados. El castigo debe ser proporcional al daño. Todo esto sale del momento en donde él, al igual que muchas otras personas, habían visto que se estaba torturando a personas ni siquiera antes de los juicios. La detención de una persona era el momento en donde la persona recibía el mayor grado de pena antes de que ni siquiera del juicio haya ocurrido. Así que bajo esa preocupación es que entonces se va empezando a hacer estos principios. Pues ya para cuando empiezan los de Inglaterra a llegar a Estados Unidos, pues quería recordarle que los primeros que llegan son los puritanos, o sea, que eran más conservadores que los ingleses,
porque los expulsaron o se sintieron con la necesidad de salir de Inglaterra porque eran demasiado conservadores. Así que bajo ese concepto tienen que también reconocer o recordar que cuando llegan allá hay un mandato de Dios, ¿verdad? Hasta cierto punto de la manera en cómo ellos se comportan dentro de sus comunidades una vez llegan. Pero obviamente viniendo de Inglaterra, ellos adoptan muchos de los sistemas ya establecidos bajo el sistema común inglés, que se conoce como en Common Law, para aquellos que estén estudiando Derecho. Para los que no están estudiando Derecho, Common Law es uno de los sistemas de cómo se crea la ley en distintas comunidades y es muy típica en todos esos países que tienen alguna relación con Inglaterra, que es donde inicialmente sale el concepto de common law. Entre los castigos en Inglaterra, ya para este periodo de tiempo, pues uno de los castigos era el exilio, además del uso de la pena de muerte y otros castigos corporales, como había hablado anteriormente. Pero el exilio era uno utilizado mucho para hasta cierto punto asegurarse que las colonias tengan suficientes personas para hasta hacer trabajo forzado u otras cosas. Una vez Estados Unidos se independiza, pues entonces los ingleses deciden enviar a las personas a Australia. Así que era tan malo ese viaje y ese castigo que la gente preferiría el castigo de pena de muerte antes de que los pongan en esos viajes, porque por lo de penas de muerte, pues había una posibilidad de como quiera que el rey perdone a las personas, pero una vez te montan en el bote, nos vemos en Australia. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Tan pronto sigue este proceso, ¿verdad? Siguen experimentaciones. Recuerden que ya en Estados Unidos hay mucho uso de la religión como fuente de derecho. Y una de las tragedias más grandes son los Salem Witch Trials en el estado de Massachusetts, en donde se acusa a un sinnúmero de mujeres de brujería. Pero eso no es raro en los Estados Unidos en términos de implementar o imponer visiones religiosas dentro de su sistema. Eso es sin hablar de los indios ni de los nativos, ¿verdad? De los indígenas de esas poblaciones. Ya para el siglo XIX, ya estamos en 1800 en Estados Unidos, comienza entonces a repensarse el uso del sistema de justicia criminal, especialmente los castigos, porque se estaba viendo que el castigo era muy cruel. Se estaba considerando la pena de muerte para delitos tan menos serios para nosotros como lo es la apropiación ilegal, o sea, llevarse un pedazo de pan, podías poner a la persona a un castigo de pena de muerte. Y entonces, pues, a través nuevamente de los Quakers, que había mucho en el estado de Pennsylvania, y me perdonan, no me sé la traducción, ¿cómo se dice Quakers en español? Estoy mirando a mi esposa y no sé, ella lo sabe todo, así que si no sabe, no existe. Cuáqueros, gracias. Ya aprendo algo todos los días. Pues el punto es que no creen en la violencia, eran abolicionistas en contra de la esclavitud full, y entonces ellos veían que los castigos deberían estar unidos a que la persona tenga la oportunidad de penitencia. Y ahora tenemos los conceptos estos de religiosos, de pedir perdón y de rehabilitación del alma. Y el modelo que ellos desarrollan es uno en donde la persona pasa en solitario la mayoría de sus sentencias. La primera cárcel fue en Pittsburgh, pero la primera a escala masiva fue en Filadelfia, que aún está como un museo, se llama Eastern State Penitentiary. Y como operaba esa cárcel era que desde el punto medio se encontraba el guardia y habían 5 celdas alrededor de él, ninguna podía ver a nadie, no podía ver
a ningún lugar, pero el del medio los podía ver todos. La idea era de que la persona tenga la sensación de que 24/7 lo están velando. Sin embargo, él no sabe si lo están velando, así que por tanto tiene que asumir que lo están velando. Tampoco se permitía la interacción porque el pensar era que esa interacción interrumpía tu proceso de sanación individual. Así que pues tenemos un modelo nuevo que se está formando y ese entonces, ese mismo modelo pues va a ser modificado un poco a raíz del tiempo, porque el otro modelo muy común era el de el uso de las cárceles como un centro de acuartelamiento para el trabajo forzado, ¿verdad? Ahí obviamente para trabajo forzado pues tenía a todos los prisioneros en el mismo lugar y ellos sí tenían la capacidad de interactuar entre sí. Una combinación de ambas cosas entonces ocurrió, ¿verdad? Los modelos entonces permitían que para cuando las personas tenían actividades conjuntas, pues se adoptó ese modelo de ponerlos todos juntos y entonces cuando regresaban de las actividades tenían que ir a sus espacios individuales. Les acuerdo que en el estado de Nueva York, hoy, si no me equivoco, el gobernador está siendo presionado para firmar una ley que prohibiría el confinamiento solitario, porque se ha determinado por Naciones Unidas y otras entidades que es un mecanismo de tortura. Así que tú te imaginas que para ese periodo de tiempo eran los reformistas que querían que las personas, ¿verdad?, se quedaran dentro de estos espacios solitarios para que puedan rezar hasta su sanación. Pero que hoy, mirando hacia atrás, pues reconocemos que esa es una práctica identificada con tortura. Puerto Rico, pues entonces, para este periodo de tiempo, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico vinimos de la tradición de derecho romano, derecho civil, como se reconoce, que eso viene pues nada, de los países latinos de Estados Unidos, de Europa, y el derecho de allí se conoce como el derecho civil. Ese derecho civil tiene distintas facetas, puede ser cómo se administra la política pública, y entre ahí cabe las relaciones con el derecho criminal, pero también está las interacciones individuales de la persona. Obviamente, de más está decir que cuando los españoles salen de España, lo hacen porque tienen un pacto con Dios. Ellos están expandiendo su territorio bajo la visión de que ellos son los que van a traer al mundo la civilización a través del catolicismo. Así que, pues ya de antemano el Estado y la Iglesia, al igual que lo que pasó en Inglaterra, pues hay un junte, ¿verdad?, para legitimizar sus actividades. Cuando llegan a Puerto Rico, pues ya a las colonias latinoamericanas, está el derecho indiano, que eso básicamente es una estructura paralela a lo que está ocurriendo en las Cortes de España, que regula entonces todo lo que se llamaría las colonias de Latinoamérica. Y esa ley pues, regulaba o duró desde el siglo XVI al siglo XIX. Para el siglo XIX, estamos hablando de 1800, ahí tenemos las revoluciones, ¿verdad?, latinoamericanas. Y entonces Cuba, Puerto Rico y Filipinas aún pertenecían a España, pero había muchísimas otras que se habían ya independizado. En el 1800 es que se modifica la ley y se incorpora lo que se llama el derecho ultramarino, con la intención de atender esas colonias como tal, que se expanden ciertos derechos. Para España en el 1800, de lo que yo he podido aprender, es que han sido un periodo bien volátil, porque por un lado empezamos con muchos movimientos de reformismo y por otro lado gana entonces nuevamente el conservatismo y lo que tenemos es este pone y este quita, este pone y este quita. Así que Puerto Rico pues cae dentro de ese vaivén según lo que pasa allá afuera. Perdóname.
con las reformas constitucionales reformistas, ¿verdad? Con las más que dan derechos, pues se expanden a Puerto Rico los derechos que tiene el resto de españoles en términos de la aplicación de ciertos códigos, y entre eso incluye el Código de Procesamiento Criminal de 1872 y el Código Criminal como tal. O sea, qué hace las cosas criminales y cómo se van a atender las situaciones. Aquí es importante, pues, tratar de integrar qué es lo que estaba pasando legalmente, ¿verdad? Con cómo es que se manifestaba en la calle, ¿verdad? Cómo eran las cárceles. Y ahí la fuente que yo me refiero es la fuente del doctor Fernando Pico en su libro El Día Menos Pensado, que traza, ¿verdad? Una historia desde 1765, de los documentos históricos que se encuentran en el Archivo General de Puerto Rico, hasta el 1993, 1994, a grandes rasgos, ¿verdad? Y él habla sobre cómo el siglo XVIII, que son los 1700, el siglo XIX, 1800, hasta mediados de 1850, pues, las cárceles en Puerto Rico eran centros de detención. Eso quiere decir que es equivalente a lo que en Estados Unidos se llama jails. El presidio es el equivalente entonces a prison en Estados Unidos. La diferencia es que las cárceles en teoría se utilizaban para la detención de una persona hasta que enfrente juicio. Igual que en Estados Unidos, que los jails se utilizan principalmente para cuando tú eres arrestado, tú caes en un jail y si no puedes pagar fianza te mantienes ahí, pero no llegas a la cárcel, a prison. Pues obviamente esos jails en Puerto Rico, las cárceles, hay él habla mucho de las condiciones infrahumanas que hay dentro de esas instituciones. Nada nuevo, ¿verdad? Porque eso lo podemos escuchar en muchos lugares, pero también él hace unas observaciones muy interesantes relacionadas a las cárceles. Una vez las cárceles comienzan antes de 1850, Puerto Rico empieza a expandir desde 1750, 1850 en unos proyectos de fortificación y de infraestructura. Y muchas de las personas en las cárceles eran personas que eran deportadas a Puerto Rico, exiliadas a Puerto Rico de otras colonias. Y él hablaba de las personas que venían porque eran prisioneros políticos a Puerto Rico. Eran condenados por crímenes políticos en España y en otras regiones de Latinoamérica y llegaban acá. También había una población amplia de chinos, para los que no sepan, que hay un libro que dice de los chinos en Puerto Rico. Está entrando otro compañero, un segundito. Hay un libro muy bueno que habla de los chinos en Puerto Rico y que habla sobre la historia. Buenas noches, Francisco. Estamos hablando sobre la historia de las cárceles en Puerto Rico. Estoy hablando según la gráfica, la presentación del libro de Fernando Pico, El Día Menos Pensado, y la época del siglo XVIII, siglo XIX de las cárceles. Pues él habla de cómo las personas de otros países llegaban a Puerto Rico, pero entonces los utilizaban para la expansión de distintos proyectos de infraestructura. Entre ellos habían esclavos, entre ellos habían prisioneros políticos, entre ellos habían muchos chinos que llegaron a Puerto Rico porque fueron traídos a Cuba para trabajar mucho las fincas de azúcar bajo contratos de lo que se llama en inglés indentured servitude. No me olvida el nombre en español, me disculpan, que es un contrato que tú trabajas 40 años, 20 años y entonces te ganan la libertad básicamente. Pero bajo unos contratos onerosísimos, así que por distintas razones, pues llegaron a Puerto Rico distintos extranjeros. Ya eso va cambiando a principios de los 1800, de segunda mitad de los 1850. Pero también algo bien interesante es que vemos, él recalca cómo algunas personas dentro de la cárcel, a pesar de que todo el mundo llegaba a la cárcel o al presidio, ¿verdad? Había una distinción entre la persona que llegaba, que era del barrio,
contra aquellos que eran de la sociedad alta. Así que dentro del sistema carcelario de Puerto Rico, desde esa época, se documentan situaciones en donde al alcaide, que es el jefe de la cárcel, le llegan cartas de recomendaciones de un prisionero. Así que si el prisionero viene de clase alta, va a llegar allí con distintas cartas de o el alcalde de la ciudad o miembros distinguidos de la comunidad, solicitándole entonces al alcaide que trate bien a estas personas. Y eso no se manifiesta solamente en el trato que reciben, sino también en todas las facetas de la cárcel. Así que es interesante ver que ya integrado a nuestro sistema existía ya una continuación del sistema de casta de Puerto Rico que discriminaba dentro de toda la esfera que podía haber control del Estado. Una característica interesante antes de 1900 es que muchos de los trabajos que se hacían mantenían a la población confinada fuera de las cárceles. Y si acaso regresaban a dormir. Si no era que dormían afuera, cerca de la localización. Así que lo digo porque ese sistema fue así hasta en 1896, 98, 1902. Así que el concepto que tenemos ahora de cárcel no es un concepto tradicionalmente histórico. Si lo vamos a ver desde el punto de vista de historia, esto es relativamente nuevo. Así que no, lo digo porque es importante cuando a veces uno dice yo quiero abolir las cárceles, la gente le explota la cabeza, ¿cómo tú vas a crear una sociedad sin la existencia de un lugar llamado cárcel? Bueno, pues eso pasaba hace 100 años, tampoco es como que esto lleva miles de años. Así que lo que sí traigo a colación es que desde hace mucho tiempo tenemos con el problema de las condiciones infrahumanas de entrar a las instituciones. Entonces, Puerto Rico, con la invasión norteamericana, pues uno de los primeros actos, que fue la Orden General 1, ¿verdad? Que dice que continúa la aplicación de las mismas leyes que existían antes, siempre y cuando no sean incompatibles con aquellas de los Estados Unidos. Eso quiere decir que el sistema de justicia criminal, en términos de lo sustantivo, qué era el castigo o qué era la ley que se podía criminalizar, pues no varió mucho, por lo menos al principio. Sin embargo, una de las primeras actuaciones principales del gobierno federal, del gobierno militar que llegó a Puerto Rico, fue que reconoció las condiciones infrahumanas de las cárceles. Así que hubo un intento de parte del gobierno militar de mejorar las condiciones que se encontraban en las cárceles como tal. En el 1902, que ya 4 años después, en Puerto Rico se implementa el Código Criminal, pero de California. Y entonces, interesante porque pues, en California se habla español, en Puerto Rico se habla español, así que por tanto son lo mismo. Cosa que pues así nos cayó. El Código de California viene de Nueva York, así que estamos entonces presentando una serie y unos conceptos nuevos, foráneos, a la población de Puerto Rico, porque esos códigos están basados en lo que era el derecho común inglés. Una de las consecuencias iniciales del cambio de código penal fue el aumento de personas encarceladas, principalmente porque ese código criminalizaba mucho el uso los delitos de propiedad. A lo que antes no se consideraba delito serio suficiente para hacer esto, pues entonces con el cambio de soberanía sí se implementa un código que ahí comienza un aumento en la población correccional. Obviamente con el aumento de la población, pues entonces se ve el deterioro también de las instituciones o de la salubridad que había allá adentro. Volviendo un poco a Estados Unidos, pues tenemos que reconocer que la historia de Estados Unidos y supremacía blanca es una que choca en todo el andamiaje del sistema de justicia criminal. La esclavitud fue uno de los principales motores de la economía de la gran parte del sur de Estados Unidos y fue utilizada como un mecanismo de control.
el sur dependía del trabajo y la deshumanización de la raza negra para poder mantener su control sobre la economía y competir a nivel mundial. Luego de la guerra civil, pues entonces ya no, la abolición de la esclavitud permitió entonces que una población enorme pues pudiera buscar vida, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas en el sur no creyeron que eso era posible y entonces en una serie de movidas legislativas sustituyeron la institución de abolición con otras leyes para impedir entonces el desarrollo y el ejercicio libre de la población negra recién liberada. Le traigo a colación que la institución de la policía nace del grupo de que originalmente en el sur eran lo que se llamaban slave catchers. Así que la institución de la policía en Estados Unidos originalmente eran esos oficiales privados que estaban por ley autorizados cruzar fronteras para perseguir negros que se habían escapado. Era propiedad de la persona y habían leyes que permitían que esas personas entraran y salieran de cualquier estado sin repercusión alguna. Esa es la base del sistema de la policía de Estados Unidos. La ley criminal entonces pasa a ser, a consecuencia de las distintas enmiendas de los Estados Unidos, se utiliza entonces el sistema de justicia criminal para permitir entonces, no la esclavitud, pero lo que se llama el trabajo forzado, como castigo en relación a un delito criminal. Ya no estabas forzado a trabajar por ser esclavo, pero una vez tú eres encontrado culpable por un delito grave, felony, tú pierdes una serie de derechos y entre ellos no tienen los mismos derechos y te pueden forzar a trabajar. Así que tenemos una sustitución. Hay muchos casos que también demuestran que en las mismas fincas, plantations, que se habían liberado a los esclavos, regresaban los mismos esclavos a trabajar, pero ahora bajo el andamiaje del sistema de justicia criminal. Así que eso es lo que tenemos en Estados Unidos durante este periodo de tiempo. Adelantándonos al siglo XX, tenemos entonces también que reconocer que la comunidad negra pues peleó y la guerra y los movimientos de derechos civiles están muy bien documentados. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que si bien es cierto que se expande los derechos de las personas negras, asimismo se van expandiendo los derechos, los poderes del gobierno federal sobre el gobierno estatal, como reacción para proteger a esa comunidad negra que quería ejercer su derecho al voto, derecho a educación. Pues entonces el gobierno federal utiliza ese poder federal para procesar criminalmente a distintas poblaciones que estaban atentando contra esos derechos, contra el derecho a voto, por ejemplo. Puse ahí esa expansión, ¿verdad? Ya estamos hablando de los 50, después de Kennedy, que el presidente Johnson fue el que pasó la ley Civil Rights Act y después el Voting Rights Act, que entonces protegió a las poblaciones que intentaban votar con el andamiaje de esa ley. Una cosa importante que Johnson hizo, y no fue el primero, es que hizo un estudio de cómo declararle la guerra a la pobreza, ¿verdad? Hemos escuchado mucho sobre la guerra contra las drogas, pero él tiene un informe en donde se hace la guerra contra la pobreza, de los cuales se reconoce que los causales principales de la criminalidad son falta de oportunidad de empleo, falta de oportunidad educativa y la reinversión en esas comunidades que tradicionalmente han sido marginadas para recibir educación y empleo. Fíjate, ese informe también tiene un segundo componente y el segundo componente fue el componente que se decide cuál utilizar, ¿verdad? En vez de fomentar la inversión gubernamental en esas que hemos discutido, entonces se fomenta el uso del dinero y los recursos gubernamentales para la policía. Y entonces se crea un andamiaje federal, no federal, sino unas políticas federales para que entonces las policías empiecen a recibir más fondos, ¿verdad?
para patrullar más de cerca a las comunidades, para evitar entonces el crimen. Pasa, lo que hizo fue uno, pero no hizo el otro. Eso entonces, ya para los 60, tenemos las políticas de Ronald Reagan en California, Nixon también, que es de California, y la criminalización o el uso de las sustancias controladas para criminalizar ciertas poblaciones. O sea, no fue ni siquiera para criminalizar su uso, sino que escogieron cuáles drogas se iban a criminalizar y entonces, basado en las poblaciones que utilizaban ese tipo de sustancias controladas. Y entonces, pues ya empezamos ya a ver cómo el gobierno federal comienza a atacar subversivos, ¿verdad? Lo que se llama subversivos o personas vocalmente opuestas a las políticas oficiales, cosa que cogió gasolina cuando llegó Reagan a Casa Blanca, después Bush y después Clinton, que ellos se estaban peleando cuál era el más tough on crime, generando entonces lo que tenemos ahora de una disparidad que Estados Unidos tiene la persona que encarcela más personas por población en todo el mundo. La población correccional ha aumentado un 300% en menos de 20 años y la probabilidad de que una persona latina o negra o Native American haya sido o sea parte del sistema es como 300 veces mayor que si es una persona blanca. Así que todo esto es lo que genera toda esta discusión. Y en Puerto Rico, si volvemos entonces a mirar paralelamente un poquito antes, tenemos también un sistema. Recuerden que cuando llegan los americanos se implementa un sistema militar y también se implementan y se empiezan a adoptar distintas medidas para emancipicar a la población indígena puertorriqueña, ¿verdad? A asimilarnos. Y, por ejemplo, una de las primeras persecuciones que se reconoce, ¿verdad?, por el andamiaje policíaco puertorriqueño es a los hermanos Chaco, que eran unos sacerdotes católicos que aún quedaban, porque cuando llegó la invasión, pues el catolicismo fue perseguido para traer y darle paso a al protestatismo, gracias, protestantismo. Así que cuando ellos llegan, pues hay una preferencia de parte de las autoridades militares para que sean entonces los protestantes que empiecen a indoctrinar a las nuevas poblaciones. Y entonces los hermanos Chacos, que eran ya conocidos y eran bastante vocalmente opuestos. Eso entonces se manifiesta nuevamente con el movimiento obrero, cuando entran entonces los americanos con el capital y empiezan a comprar muchas fincas y las guerras, no guerras, sino los movimientos obreros y cómo eso fue utilizado el sistema y la policía también para perseguir a los obreros. Luego, 40 y los 50 se ve entonces el mismo andamiaje utilizado en contra del movimiento nacionalista puertorriqueño, y ya para los 60 y 70 y 80 y 90 y 2000 se sigue manifestando en distintas facetas entre los estudiantes y cualquier otro movimiento en Puerto Rico que sea de justicia social. Creo que esos serían los más reconocidos. Las cárceles, sin embargo, en Puerto Rico, la primera mitad del siglo XX, vemos un énfasis en tratar de mejorar la salubridad dentro de las instituciones. Había y existía un enfoque de rehabilitación y de sanación dentro de las instituciones. Ahorita estaba escuchando una entrevista en un podcast que hasta el Oso Blanco fue diseñado como parte de Centro Médico. Oso Blanco era, creo, sino que la primera institución hasta con hospital psiquiátrico dentro y está bajo la teoría de self-sustaining. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos necesarios para atender a la población iban a ser por lo menos tratados de que sean desarrollados por los mismos confinados, por los mismos privados. Así que si se necesitaba vegetales o alimentos, los mismos privados de libertad iban a aprender nuevas destrezas y iban a producir sus propios productos. Por lo menos esa era la idea, ¿verdad?, de mantener al confinado
ocupados con la capacidad de recibir distintas ayudas y a la misma vez distintos programas. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XX, pues vemos un cambio en actitud, principalmente para una visión punitiva, que genera entonces menos recursos y menos derechos para la población confinada. Hay comentarios de tanto el gobernador Luis Ferré como el gobernador Hernández Colón, reconociendo que las cárceles son para castigar, no son un espacio donde la gente la va a pasar bien, pero eso se convierte en política pública dirigida a eso. En los 70, 80, 90 y los 2000 se peleó el caso Morales Feliciano, que eso es a los que no sepan, es una demanda de clase presentada por la población privada de libertad en la Corte Federal, en donde el juez Pérez Jiménez estuvo a cargo de ese caso y duró, si no me equivoco, 38 años. El caso civil federal más de mayor longitud en el sistema federal. Todo para asegurarse que las condiciones básicas de derechos humanos de esa población sean atendidas correctamente. Pero también vemos entonces, ya a los finales, a mediados de los 90, la implementación nueva, no nueva, sino la aceleración de políticas de Estados Unidos implementadas en Puerto Rico, como lo fue Mano Dura, que fue el aceleramiento de la criminalización de una población particular, en este caso las personas que vivían en residenciales públicos. Y eso en unión a la intervención federal en crímenes domésticos. A eso me refiero, a lo que antes se atendía por las policías de jurisdicción local, pues entonces se convirtió en un crimen federal, lo que activó mayores recursos. Y ahora pues lo que tenemos aquí en la calle de Chaldón, a lo que yo participo ya adentro, que es que tenemos una corte enorme, con un montón de jueces, con un montón de abogados, con un montón de fiscales, con un montón de recursos dirigidos para procesar el crimen, que usualmente pues no necesariamente era siempre de esta manera. El sistema o la historia o el movimiento de abolición mismo se diferencia a la reforma. Desde la creación de la cárcel como institución existen personas tratando de reformarla, y la reforma era intentos para mejorar algún aspecto, ¿verdad? Pero no necesariamente la eliminación de esa institución. Yo puse entre sus recursos a la doctora Angela Davis, y también puse lo que es Black Lives Matter. Y la razón por la que las pongo es porque ambos son buenos ejemplos de cómo es que entonces el movimiento de abolicionismo en Estados Unidos se está desarrollando. Por ejemplo, la doctora Davis, en el artículo que les cité, hace un análisis bastante amplio de las distintas, de la historia de las cárceles americanas y la integración de distintos puntos de vista interseccionales. Por ejemplo, hay una sección entera de cómo la cárcel y el género son atendidos, y cómo el trato de las mujeres diferencia del trato de los hombres. Pero así lo hacen distintas facetas, con mucho énfasis en el rol capitalista que tiene las cárceles, por lo menos en Estados Unidos, a consecuencia del dinero que se hace, ¿verdad? Manteniendo este sistema como una industria capital. Y entonces, pues su propuesta siempre ha sido, desde el ámbito, desde el punto de vista comunista / socialista, de que si elimina el incentivo económico, pues sería una buena manera de minimizar el impacto de las cárceles. El movimiento Black Lives Matter, que hoy comienza el juicio del policía que asesinó a George Floyd, también hace esa mirada, y se los cito porque entonces una de las cosas importantes es que ellos logran articular, al igual que muchos demás, esto no es como que exclusivo, ¿verdad? Esto es solamente unos ejemplos de cómo entonces nosotros podemos imaginarnos un mundo en donde no existan las cárceles o los policías. Cómo entonces podemos utilizar la inversión que hacemos como Estado, como comunidad, en esos recursos, y los redirigimos a otros recursos. Entonces, Black Lives Matter y la campaña de política pública, ellos articulan distintas cosas que harían
en caso de que no exista la policía. O sea, ponen en blanco y negro alternativas reales para poder entonces atender los problemas que enfrentamos de un punto de vista distinto. Yo pongo aquí el Partido Socialista, Doña Trina, CASE y otros. Puse el Partido Socialista puertorriqueño sale del Partido Unión, que eran principalmente su intención era la estadidad, unirse a los Estados Unidos, pero el Partido Socialista sale de allí porque el Partido Unión es visto como atado a los intereses capitalistas, o sea, a los grandes intereses, a las corporaciones azucareras y un montón de otros intereses económicos que estaban dominando. Y el Partido Socialista mantiene la intención de ser parte de los Estados Unidos, pero desde el punto de vista de los trabajadores. Lo cito y el artículo del doctor Llorel Montilla, perdóname, y es su artículo porque él habla de cómo los líderes del Partido Socialista puertorriqueño en su gran mayoría habían ido presos y ellos mismos sufrieron las consecuencias del sistema. El partido entonces, al tener ese tipo de líderes, fomentó mucho el uso o adoptó un lenguaje abolicionista en toda su plataforma, empujando a la legislatura a adoptar distintos programas que ellos proponían, incluyendo la fianza, que era algo que ellos empujaron, y otras medidas para atender la criminalidad de una manera distinta a lo que ellos vivieron. Y estamos hablando de 1915 a 1945. Así que estamos hablando de un montón de tiempo antes y están haciendo políticas o proponiendo distintas alternativas más radicales de las que yo mismo había pensado. Más a los 80, 70 y 80, pues doña Trina Rivera de Río, una muy conocida activista de la población privada de libertad, fue muy vocal también. Específicamente yo recuerdo mucho los choques que ella tuvo con distintos grupos al pasar la ley 54, que por ejemplo la ley 54 es la ley que criminaliza y protege, ¿verdad? La intención era proteger los abusos que estaban cometiendo muchos hombres contra sus parejas, pero ella le dio un ángulo indicando de que esta estructura se basa también en el uso de las cárceles como mecanismo de cambio de comportamiento, cosa que ya ha sido cuestionado y ella lo traía al punto, que vamos a hacer con la persona adentro si cuando no se está dando tratamiento, no se está recibiendo el apoyo que se requiere para cambiar la conducta, para que cuando salga no vuelva a cometer un tipo de esto. Así que la traigo porque, oye, esa no fue la primera vez, es la vez que yo recuerdo, ¿verdad? Claramente como ella contra todo el mundo, pues hizo eso. CASE, para los que no recuerden o sepan, es la Corporación de Acción Civil y Educación. Esa corporación era un non-profit que nació a consecuencia de los fondos de las multas del gobierno de Puerto Rico por no cumplir con las órdenes del juez Pérez Jiménez, en el caso de Morales Feliciano. Y entonces, pues ellos, yo diría, 15 años, estuvieron activos velando por los intereses de los privados de libertad. Y en fin, hay muchas otras personas en Puerto Rico que al día de hoy hacen muchísimo trabajo a favor de las personas privadas de libertad. Hasta aquí llegó mi clase y mi discusión, y nuevamente mi intención no fue acaparar todo, pero sí quería darle un top-down approach, ¿verdad? De bien alto, sin tener que entrar en todos los detalles. Yo me voy a callar, me voy a tomar un poco de agua y voy a abrir el micrófono a ustedes para que digan y piensen y hablen y pregunten y comenten sobre lo que ustedes quieran. Y si veo que alguien pues quiere aportar, pues con mucho gusto. Feel free. No todo a la vez.
yo puedo decir algo. No quería ser la primera porque no pude escuchar la historia de ustedes, o no sé si hay otra persona que también trabaja en el campo, pero muchas cosas, recuerdo, y tampoco sé si está en este escrito de Angela Davis, que de hecho me compré el libro recién, so cuando lo vi hoy en las lecturas dije, qué bueno, que una de las cosas que Angela Davis habla mucho es de que la cárcel no, no trabaja los problemas de opresión de raíz, sino que trata de hacerlo parecer un problema individual, removiendo a los seres humanos de la sociedad y eliminándolos, mientras que, ¿verdad?, todas las estructuras de opresión bajo las que vivimos y que están interconectadas son la raíz la, de todo, ¿verdad? De las distintas manifestaciones de violencia, si así lo queremos llamar, y que definitivamente esto, ¿verdad? Y testamento, no testamento, pero porque me enseñaron que no se dice testigo, se dice presente. No sé si Diego ha escuchado lo mismo. Eh, pero he visto, ¿verdad? Que a través de las voces de mis participantes que en la cárcel literalmente no pasa, o sea, no pasa nada, no hay ningún tipo no es un ambiente sanador para empezar, ¿verdad? Ponen seres humanos en celdas, que nada más con uno pensar en seres humanos en celda, no es un ambiente donde una persona pueda sanar, ¿verdad? Hablando de las experiencias de mis participantes, la mayoría son sobrevivientes de múltiples tipos de opresión, de múltiples interseccionalidades de la opresión. Tengo un participante muy querido que en paz descanse, que falleció la semana pasada, en un accidente de carro y todavía, ¿verdad? Lo estoy sufriendo bien fuerte, que la primera vez que fue arrestado tenía 8 años. Y eso es algo que en simplemente debería ser, eso no debería, nadie debería ser arrestado, imagínense un niño de 8 años y lo que eso le puede hacer a una persona, y pues todo, ¿verdad? Resuena con, yo no sé si esto hace sentido, pero lo conecto todo a la opresión y por eso es que también el movimiento de justicia transformativa resuena mucho porque ven la necesidad de verdad transformar el sistema que permite que todas estas opresiones ocurran y que se reconozca que cuando, ¿verdad? Que todos los seres humanos somos capaces de causar daño, consciente o inconscientemente, y que también podemos recibir daño y que muchas veces las personas lastimadas podemos causar daño también una persona muy maravillosa en un taller dijo una vez que eso no nos hace desechables y yo creo que eso es lo que la cárcel hace, que desecha a las personas y le hace creer que ellos son el problema cuando en verdad el problema es el sistema y el ay, se me olvidó la palabra, el reformar no va a acabar con este sistema que tiene las raíces que no, acabamos de ver, ¿verdad? Con este sistema que tiene las raíces punitivas de castigar, de aislar, de deshumanizar, porque literalmente no, no tiene nada de sanador el ambiente carcelario y las reformas quizás hacen algo horrible, un poquito menos malo, pero mm, ya yo creo que, y verdad, este es mi opinión como abolicionista también en formación, porque sigo desaprendiendo y reaprendiendo, que como dice mucho también Marian Cava, si sabemos que no funciona, pues hay que abolirlo y repensarlo y crear algo nuevo y no necesariamente sabemos qué es eso nuevo, pero abrir las posibilidades de imaginarnos algo nuevo porque son seres humanos y la manera de crear comunidad y una comunidad más segura para todos no es
aislando a las personas, sino abriéndoles espacios para sanar. Gracias, Bárbara. Te voy a añadir dos comentarios bien leves a lo que tú acabas de decir. Ese comunicado, o ese mensaje de la salvación es individual, ¿verdad? Uno es malo, es individual. Eso fue hasta cierto punto un mensaje adrede que nace desde la política de Nixon y Ronald Reagan, en donde se evita identificar los factores principales por los que producen estas conductas antisociales y se utiliza el sistema de valores. Se utiliza entonces que si uno es malo porque nació así, o uno es malo porque tiene estas condiciones de que tú eres pues del caserío, y eso se adopta a Puerto Rico también, y se utiliza. Y estas conductas, esto viene desde antes, esto es de los indígenas y los españoles. O sea, eso llega desde el imperialismo, desde la intención de conquista. Así que son técnicas que son reproducidas en distintas manifestaciones. Quería comentar sobre eso. Gracias por tu participación. Si alguien más quisiera aportar, en confianza. Sí, por aquí, ¿me escucho bien? Sí, dale, Juan. Sí, yo pues, no pude hacer las lecturas para esta semana, pero llevo un tiempo pensando en algunas contradicciones pues, propias de cada uno de nosotros, y más cuando nos pronunciamos como abolicionistas. Y una de ellas era que, pues nada, estaba pensando, ¿verdad?, en todo lo que nos, ¿verdad?, en todo lo que nos rodea en este momento y que llevamos pasando por lo menos por unos 10, 15 años, o quizás siempre, que es ¿verdad?, el tema de la corrupción, y que todas estas personas que cometen estos actos de corrupción son quienes tienen en sus manos el sistema, y muchas veces nos vemos en la posición de que nosotros mismos los condenamos y pedimos cárcel y pedimos diferentes, ¿verdad?, castigos, y nosotros mismos estamos como que reproduciendo ese discurso. Sin embargo, como que también pues pensar en esa contradicción nos ayudaría también a pues analizar maneras de no de castigar, sino de construir una nueva sociedad. Yo creo que desde la educación, principalmente. Y nada, es un pensamiento ahí como que pensamos en esas contradicciones que tenemos nosotros mismos, y creo que ¿verdad?, a juntarlas con el material y con las lecturas y con la educación, pues precisamente es lo que nos va a llevar a trazar un mejor camino hacia esas transformaciones. Gracias, Juan. Yo creo que una de las cosas más difíciles que nosotros podemos hacer es hacer esa introspección, evitar la jauría. Y ahora con internet es más rápido, ¿verdad?, caer en el truco de cárcel, que lo quemen vivo, ¿verdad? No somos muy distintos a lo que era la población hace 300 años, que llevaba a la gente a la hoguera y los tiraba o los quemaba. Si nosotros no hacemos esa introspección como Juan hace, y tenemos ese pensamiento y lo machamos con lo que estamos aprendiendo, creo yo, en los libros que le estamos dando y en las conversaciones nuestras, creo que tenemos la capacidad de sorprendernos. Así que te felicito por esa introspección, de verdad. Y yo creo que en estos últimos días hace falta mucho para mucha gente. En confianza, próximo. Y no se sientan en la obligación de sentirse que tienen que decir algo. Este es espacio de ustedes. Ustedes, si se quieren salir, se los agradezco ya. Esto es para ustedes, nosotros mismos compartir. Sofía. Tengo una pregunta. Cuando los privados de su libertad estaban en la comunidad, en esos procesos de construir infraestructura en Puerto Rico, ¿cuáles eran las reacciones de la población que pues, estaba en la comunidad? ¿Ellos pues, no se molestaban cuando los veían o eran amigables? Estamos hablando de Sí, históricamente, eso fue en 1800, 1800, sí. finales de 1700 y mitad de los primeros 1800. No había suficientes personas, ¿verdad? Primero se estaba construyendo el Morro y toda esa infraestructura del viejo San Juan, y volvían a la galera a dormir allí. Era común la interacción porque no era algo tan extraño en la comunidad de tener personas que eran presos afuera. No era algo tan sorprendente como ahora mismo nos podríamos imaginar, porque ahora vienen y los traen, y traen 40 guardias con armas largas, y ese show y espectáculo, ¿verdad? Pero no leí un montón sobre ese tema,
pero sí puedo decirte que era con mucha frecuencia. Así que era algo que socialmente era aceptado, que las personas que estaban presas iban a estar trabajando. Y como mencioné, ni siquiera dormían a veces allí porque estaban en el site, como uno diría ahora. Claro está, el trabajo era forzado. O sea, no era como que te iba a Yo quisiera agarrar añadir nada. algo, y es que también históricamente pensamos en, ¿verdad? En cárcel, obviamente, como mencionamos ahorita, que es un concepto que es históricamente nuevo. En ese momento también existía lo que eran los manicomios, los centros para leprosos, que también eran básicamente una manera de, ¿verdad? De segregar y de castigar. Y precisamente, por ejemplo, en el viejo San Juan estaba el leprocomio y en Isla de Cabra, no, mentira, sí, en Isla de Cabra. Y hasta hace poco es que se viene a saber que se pensaba que no salían, o sea, que eran como si estuviesen presos, recluidos. Realmente sí, salían de Isla de Cabra y iban a ver a sus familiares. Era como un tipo de cárcel bien extraña porque realmente tenía la infraestructura de cárcel y todo, y ellos estaban ahí recluidos por un tiempo, salían, iban y volvían, iban al viejo San Juan y viraban. Gracias, Juan, por la intervención. Bueno, Juan es historiador. Así que si yo estoy disparateando, él me lo va a escribir. No se lo va a decir a todo el No, no. mundo. Gracias, Juan. Cualquier persona adicional que tenga preguntas, dudas, comentarios, confianza. Comentario, en respecto, ¿verdad?, al proceso en Estados Unidos, hay un documental en Netflix, se llama La 13ª Enmienda, que trabaja por completo el proceso, ¿verdad?, desde que se abolió la esclavitud hasta la política de Nixon, si mal no recuerdo, que terminó, ¿verdad?, en la criminalización de todo de gran parte del sector afroamericano. Y en el libro de los chinos en Puerto Rico, del profesor Lee Borges, al principio él trabaja una parte de cómo, ¿verdad?, parte de los chinos que llegaron a Puerto Rico eran de esos que estaban en Cuba, que venían a través de esos programas para conseguir, ¿verdad?, como indicó el profesor, la libertad. Se metían en problemas en Cuba, los arrestaron y entonces los mandaban a Puerto Rico para trabajo forzado, como la construcción de carreteras. La piquiña le hicieron ellos. Correcto, exacto. Así que son recursos ahí. No, no los he terminado de leer todos. Te voy a pedir, si puedes, Ajá, que me escribas por email. Entonces hacemos un listado de recursos, hacemos un Google Doc y lo circulamos, ¿verdad? Para que cuando alguien encuentre un recurso lo pueda tener ahí y accesible, además de los que yo estoy Sobre el incluyendo, libro ¿verdad? Si alguien sobre el piensa... libro de los chinos, hay ¿verdad? El quien no tenga para leerlo, hay un podcast de plan de contingencia con él, que está súper bueno. Yo no lo he podido leer, pero escuché el podcast y está súper genial. Lo buscan en Spotify, creo, plan de contingencia, y es de los primeros que te va a salir. Sí, lo ponemos ahí en el listado también. Gracias, Juan. Gracias. Cuya. ¿Alguien quisiera opinar en relación a una de las cosas que sí quería enfatizar? Era que aunque no lo dije explícitamente, sí hay que reconocer que mucho del trato que se le da a las personas privadas de libertad es una mezcla de control social y a la misma vez el uso del andamiaje económico y político para atacar ciertos grupos marginados. O sea, traté de decirlo explícitamente, lo estoy repitiendo. Y desde el punto de vista mío, lo interesante del movimiento abolicionista es, como mencionó Bárbara, esa intersección que tiene el derecho penal, el derecho criminal y el resultado, que son las cárceles y todo esto, y el trato que se le da con otras facetas de la vida. He mencionado anteriormente en distintas fuentes que cómo es que entonces, por ejemplo, una industria o una disciplina como arquitectura juega un rol en esto, ¿verdad? Cómo la política de vivienda pública juega en esto. Un ejemplo, mano dura. No solamente criminalizó muchas personas en los residenciales públicos, pero paralelo a mano dura vino entonces la eliminación de las administraciones públicas sobre los residenciales públicos y pusieron una privatizadora.
eliminando entonces el control que tenía esa comunidad sobre ese espacio. Y a la misma vez rediseñaron los residenciales públicos para ponerle cemento en vez de donde habían grama, para poner verjas, para evitar que las personas salgan fácilmente de los lugares. O sea, que hay una relación, o sea, a lo mejor no directa, ¿verdad? Pero ciertamente hay un uso mediante otras disciplinas de política pública que fomentan estas disparidades económicas y que fomentan que ciertos sectores sean siempre marginados, pero resulta que ellos siempre son los clientes, ¿verdad? Como vamos a ver en la próxima clase, el próximo diálogo, de este tipo de política para que sean clientes del sistema de justicia criminal. Yo les agradezco, son las 10:40, no les voy a coger más tiempo, yo me voy a quedar aquí el tiempo que ustedes quieran, voy a parar la grabación, pero yo voy a estar aquí pendiente si alguien quiere seguir hablando.